es psicóloga y terapeuta de doctoralia. Señora Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, gracias a vosotros. El diagnóstico está, los datos también, la realidad, pero ¿qué ocurre? Que estas cifras parece que no bajan, que se mantienen, ese alto índice de casos de acoso escolar, señora Martínez. Bueno, sí, el acoso escolar es un tema que están sufriendo nuestros niños y jóvenes, pero es un tema que ahora se ve como más acrecentado también porque no solo es el acoso presencial, sino también por redes, por grabaciones. Es como que las nuevas tecnologías han hecho que el acoso escolar cobre como una dimensión diferente y además que permanece. Entonces sí que es preocupante y bueno, lo único que podemos hacer es enseñar a nuestros niños y jóvenes a protegerse del acoso y a concienciar el entorno. Señora Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo se constatan esos datos? Porque muchas veces es un problema que se queda, ¿no?, en el ámbito familiar o que se tiende a ocultar, creo yo, no lo sé, tal vez me equivoco. Disculpa. Sí, no, era esa la pregunta. Vale, ¿Cómo se cuantifica? Los datos estadísticos no los conozco porque yo no conozco los datos estadísticos. Lo que conozco son los casos, que es lo que vienen a mi consulta, ¿no? ¿Y cómo saben los padres que sus hijos sufren bullying? Pues en muchos casos por los cambios conductuales. Los niños tienen problemas a la hora tienen pesadillas, tienen falta de apetito. Se nos cortó la comunicación con Inmaculada Martínez. Vamos a intentar recuperarla. Sí, esperemos que no sea la batería, a ver si recuperamos esa comunicación y podemos seguir hablando de sobre esta realidad. Sí, es que claro, el problema es que el acoso... Cecilia conoce, en tu época como docente... Claro, el problema es que eso se ha prolongado porque ya el acoso escolar antes, que no tenían los dichosos móviles, ¿no? Sí. Antes, pues era el acoso escolar en la escuela, o a lo mejor fuera un rato, pero después, claro, es que ya no es en la escuela, es que ya sigue después. Es que sigue a través de lo que tú estás en tu casa y te siguen acosando. O sea, que ya el niño no se libera por irse del colegio, sino que sigue. Antes sí. Antes sí, claro. Antes, hombre, te podían a lo mejor esperar por fuera y tal, pero por lo general no. Era dentro del colegio, pero después ya la cosa sigue. Entonces eso es mucho más complicado para detectar también. Creo que hemos recuperado la comunicación con Inmaculada Martínez. Señora Martínez, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, que se ha cortado. Sí. Bueno, lo que estaba comentando, que yo los datos estadísticos los desconozco. Lo que sí que puedo hablar es de lo que yo veo en consulta. Y lo que yo veo en consulta es que los padres lo detectan por dificultad para dormir, porque hay pesadillas, porque los notan apáticos, porque se producen cambios en el niño. Y entonces algunos niños, al ser preguntados, contestan y otros contestan en consulta. Unos contestan y otros en consulta, solo en consulta, ¿no? Claro, los padres notan que hay algo extraño, no saben muy bien definir qué es, y hay algunos casos que lo dicen en familia y luego pues lo dicen ya en un entorno en que se sienten, pues eso, con la mirada de un profesional. Le pregunta a Cecilia Domínguez, que es nuestra habitual colaboradora desde los viernes, pero ella también ha sido docente y realmente nos estaba contando antes un poco la realidad, Cecilia. Sí, bueno, que yo decía que antes, cuando, claro, yo ya soy jubilada, pero cuando no estaban los móviles tan propagados en toda la gente, pues claro, el acoso se ceñía un poco al colegio, ¿no? Entonces el niño en cierta manera se liberaba cuando llegaba a su casa. El problema es que ahora no se libera ni siquiera así. Porque claro, le siguen acosando a través del móvil. Entonces, claro, es muy difícil de controlar. Y creo que hay unos protocolos en los colegios, no sé, pero no sé si eso se lleva a la práctica realmente, porque, claro, muchas veces dicen, eso es cosa de niños. Hombre, cosas de niños, mira, lo que acabas de comentar para mí tiene mucha profundidad, ¿no? Porque, vamos a ver, tú como docente con experiencia sabes que acoso ha habido antes. Lo que pasa que sí que es cierto que ahora hay como una prueba gráfica que perdura, que tiene cualquiera en su móvil, que a lo mejor antes un niño sufría acoso, a los 4 años cambiaban las circunstancias, cambiaban el ambiente, y eso caía en el olvido, pero es que ahora hay grabaciones que se cuelgan públicamente. Entonces, claro, es mucho más complicado. Por el tema de las tecnologías tienen muchas ventajas, pero también tienen inconvenientes. Y el
buliacoso de las redes es muy grave. En este aspecto también es importante que el entorno, ya no solo el familiar, como antes hablaba Inmaculada, sino también el entorno del alumno, de la alumna, del chico o de la chica, también, ¿no? Pues denuncia o diga lo que ha visto, pero generalmente se produce un silencio ahí, ¿no? Cómplice. La palabra cómplice es que a veces el silencio es también miedo. Es que yo no diría cómplice porque hay veces que los niños en grupo, el que silencia es que tiene tanto miedo como el que es acosado. Uh-huh. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es una labor de psicoeducación, uh-huh, ¿vale? Para tomar conciencia de que entre todos se pueden proteger. Hay niños que tienen pues sus circunstancias familiares, personales y características, pues se convierten en acosadores. Tienen falta de empatía, falta de control de impulso y lo que llamamos observadores, que concienciarles que entre ellos pueden apoyar al acosado, porque en un momento dado pueden ser también acosados, pero yo no los llamaría cómplices porque el miedo a veces es muy difícil de gestionar. Por lo tanto, Inmaculada, claro, es tan importante ayudar a la víctima del acoso escolar como al acosador, porque al fin y al cabo son niños, son menores de edad en ambos casos, ¿no? Sí, a veces el acosador, quiero decir, el acosador a veces vive circunstancias de familias disfuncionales o desestructuración familiar. Bueno, habría que ver cada caso, ¿no? Pero efectivamente la psicoeducación sirve tanto para las víctimas como para los perpetradores, quiero decir, sirve para todos, para los observadores. Si trabajamos en inteligencia emocional con nuestros con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, todos se van a ver beneficiados. Usted, he leído que usted ha dicho que la clave principal para luchar contra el acoso es la prontitud, ¿no? En la intervención, cuando se detectan posibles señales de que esto está ocurriendo, pero desde su experiencia generalmente transcurre un tiempo hasta que se sabe que un niño es acosado, ¿no? Sí, claro. El niño, vamos a ver, la primera muestra de acoso, además que el acoso va increciendo. Entonces, la primera muestra de acoso es el niño no tiene todo este cuadro que hemos dicho que se puede manifestar de comportamental, sino que es un proceso, ¿no? El primer día no, el segundo día no, pero cuando se va produciendo el suma y sigue es cuando el niño manifiesta ya actitudes. Y entonces, entre que las detectan los padres, uy, está rarito, uy, ¿qué le pasa? Ay, ¿qué le pasa? Hasta que detectan que eso ya es un continuo, claro que pasa un tiempo. Pero, ¿cómo podemos actuar sobre ese tiempo? Bueno, con psicoeducación, si acompañamos a los niños, si les decimos, aquí tienes un lugar seguro, aquí acude a la psicóloga del colegio, acude a los educadores, si concienciamos antes de que ocurra eso, los niños sabrán dónde acudir, nada más tengan un malestar en el colegio. Porque el acoso se produce no cuando está mirando el adulto, pero sí en el recreo, en los baños, en si hay un cambio de clase en el caso de los jovencitos, se produce en el entorno escolar, pero no con la mirada ni la supervisión del adulto. Entonces, que ellos sepan que ahí, en ese lugar donde se produce acoso, puede ir al adulto y decir, perdona, me siento así. Eso es muy importante, que ellos tengan vínculos ahí seguros, que sientan que van a ser protegidos en ese momento. Entonces, en ámbito escolar es fundamental. Uh-huh. Hay familias que optan, claro. Hay familias que optan por cambiar de centro al alumno. ¿Esta medida es acertada o no? Es que las generalizaciones son muy peligrosas. Depende a qué nivel haya llegado el acoso. Depende de las características de los acosadores. Es que depende. Yo creo que decir recetas únicas es peligroso. Entonces, yo creo que unos padres cuando llegan a tomar esas medidas probablemente están muy angustiados. Entonces, decir una generalidad de correcto o incorrecto me parece que me faltan muchos datos. Y desde luego ese movimiento si lo hacen los padres es porque están angustiados. Cecilia, ¿los profesores se dan cuenta, percatan que un niño es acosado o esto cuesta detectarlo, Cecilia? Bueno, más o menos yo creo que sí, porque el niño no solamente cambia de actitud en su casa, también cambia de actitud en el centro, ¿no? Se vuelve como más retraído, tiene miedo como cuando le preguntas, está como asustado. Entonces, claro, hombre, eso puede ser también otros problemas, pero por lo general. Y también, bueno, yo es que enseguida, yo
seguidas que veía a uno allí en la clase, digo, este es. Y entonces lo llamaba y le decía, ¿tú qué le estás haciendo a fulanito? Porque es que se nota, o sea, yo lo notaba, yo no sé por qué, había algo que decía... ¿El acosador? Sí, del acosador, y entonces hablaba con él. Eso es psicoeducación, ¿eh? Yo no lo sabía. Eso es psicoeducación. Lo actúas de manera natural, ¿no, Cecilia? Yo no, sí. Claro, cuando yo estaba dando clases, la palabra bullying, eso no existía, ¿no? Pero que existía el típico machito o hembrita también, porque también había tal que se burlaba de aquello porque era gorda o no sé qué, y entonces yo claro, en los recreos y todo eso, yo estaba ojo visor y entonces ya no cogía a la acosada, por lo general hablaba con quien acosaba. Me parecía más efectivo. Es que me parece ideal lo que estás diciendo, Cecilia, es que tú eres una figura de seguridad que tú además detectabas, no esperabas a que el niño, porque a veces el niño efectivamente no solo afecta a nivel comportamental, sino también en rendimiento académico, que eso también lo veíais, porque baja su rendimiento académico. Pero tú detectabas qué figura en ese momento podía estar siendo acosada y qué figura era el acosador, y lo que hacías era, psicoeducación, diciéndole, oye, ¿por qué haces esto? A ver, ¿qué obtienes? Bueno, lo que hicieras a tu manera, pero tú lo que estabas haciendo era conciencia. Ya. Eso es psicoeducación, es concienciar al niño en valores, en inteligencia emocional y en empatía. Entonces, Inmaculada, estaría muy bien muchas Cecilias en el aula, en el colegio. Nada, ya lo hemos solucionado. Vamos a clonar a Cecilia. Sí, ¿no? Estaría bien ese perfil de profesor, profesora, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, es que a mí, vamos a ver, el problema, yo siempre, yo soy de familia de profesores y yo siempre he tenido la idea de que no solamente se está enseñando una asignatura, también se está educando para la vida. Entonces, claro, tú tienes ahí a gente que se está formando y gente que de repente ves que digo, uy, ¿sabes? ¿No? A lo mejor es que lo intuía, yo no sé por qué, tengo alguna intuición de que sabía que aquel personaje no iba... Entonces yo, por lo general, hombre, a no ser que estuviera muy mal el acosado, por lo general siempre hablaba más con el acosador y la verdad es que funcionaba, porque yo siempre le decía, ¿te encuentras bien cuando haces eso? Que un poco le hacía reflexionar sobre lo que tal. Bueno, por lo general es que tenían problemas detrás, claro. Porque Cecilia, nunca, o no era habitual que el alumno acosado se dijera a la profesora, esto nunca, o casi nunca. No, casi nunca, era muy raro. Esto es habitual, Inmaculada, que el acosado vaya al profe, a la profe a decirle que se siente acosado. Esto no, desde su experiencia. Bueno, hablamos desde mi experiencia, es cuando ya vienen Entonces esa consulta ya, ellos lo que indican es que cómo voy a ir a hablar con el profe si lo tengo ahí al lado y luego me van a decir que soy un chivato, ¿vale? Eso es lo que dicen en consulta. Lo que pasa es que eso también lo podemos cambiar, porque lo que ha dicho Cecilia es muy bien, psicoeducación para el niño que acosa, pero también para el que observa y para el que está acosando. Entonces, que hubiera unas campañas de sensibilización en el aula es muy interesante, ¿vale? Pero luego además figuras como es el psicólogo, el orientador, en que el niño sienta que cuando entra se le marque mucho desde el colegio de todo lo que queda aquí es confidencial, a no ser que sea algo que tengan que trasladar a los padres. Esto es un lugar seguro donde puedes comunicarte, pero claro, a mí cuando me llegan a consulta ya son niños que ya lo han hablado con la familia. Claro. Bueno, de todas maneras, claro, cuando yo empecé a dar clases que no existía la figura del orientador. Entonces, claro, no tenías a quien, tenías que resolver tú el problema por tu cuenta. Todo lo hacías tú. Sí. Todo pasaba por Cecilia. Sí, no. Con esa educación, ¿cómo le llamo, Inmaculada, lo que hacía Cecilia? Psicoeducación. Psicoeducación, total. Psicoeducación en empatía y en inteligencia emocional. Inmaculada. Decir al acosador que entendiera a ver cuál era la motivación, ¿no, Cecilia? Sí. Si me equivoco, la motivación ¿para qué haces eso? Sí, un poco si él se sentía bien haciendo eso, o sea que qué satisfacción obtenía mortificando a otra persona. Y qué repercusión tiene en el otro. Entonces todo eso es inteligencia emocional y psicoeducación. Bueno, pues mira por dónde. Mira por dónde, Inmaculada Martínez, ha sido muy amable por atendernos, psicóloga, terapeuta y terapeuta de doctoralia. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.